Mis amados hermanos, buenos días. El Señor nos bendice una vez más. Por su grande misericordia. Abra su Biblia en Jacobo capítulo 3, que es un libro apócrifo es Santiago capítulo 3, ¿sí? Jacobo, el hermano del Señor, o Tiago, Santiago, como decimos según el Evangelio según San Lucas, bueno, es la epístola según Santiago. Tiago es Jacobo, Santiago, ¿sí? Capítulo 3 de Santiago. La lengua. ¿Alguien está por primera vez? No, bien. El próximo domingo habrá alguno, por lo menos por primera vez. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán gran bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Amado Padre, queremos darte las gracias por tener este privilegio de poder estar aquí escuchando tu palabra. Señor, queremos entenderla, queremos comprenderla y sabemos que debemos practicarla y enseñarla, pero necesitamos de tu Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo de nuestro Dios el que puede abrir nuestro entendimiento y nuestro corazón, el que puede hacernos comprender la Escritura, el que nos puede dar la capacidad de poder retener esta palabra en nuestra mente y podamos, Señor, cuando salgamos de este lugar, ponerla en práctica.
Debemos, como el mismo Santiago dice en su palabra, no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Por eso, Señor, queremos que tú nos ayudes a entender, a guardar y a practicar y a enseñar tu bendita palabra. Señor, gracias por mis hermanos que pueden estar presentes en este día. Gracias, Dios, por tu presencia en medio de nosotros que nos bendice grandemente, Señor. Amado Padre, mi vida está en tus benditas manos y mi corazón se goza grandemente por saber esto, que siendo un miserable pecador, tú me has salvado. Y ahora me das este privilegio de poder estar aquí con temor, pero con un corazón lleno de gozo, queriendo compartir esta porción de la Escritura. Por eso, Señor, te ruego que me socorras en este momento, que me des la sabiduría que proviene de ti. Santiago también dice en su palabra que el que le falta sabiduría le pida a Dios, porque Él la da sin reproches. Dios, danos la sabiduría. Dame y danos a la iglesia la sabiduría que proviene de ti, para que podamos servirte con amor, con pasión, con fidelidad. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santiago, como dije, es el hermano del Señor, según lo dice también en Gálatas 1:19, el hermano del Señor. Pero Él no se presenta acá, vemos en el capítulo 1, versículo 1, que Él se presenta como Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Él no dice yo soy el medio hermano del Señor. Él se presenta como Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y la carta va dirigida a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud, es el saludo típico de ese tiempo. La carta va dirigida entonces a los judeos cristianos. Y la frase lo que dice, hermanos míos, lo he contado esta mañana, 14 veces figura esa frase, hermanos míos, o hermanos, 14 veces en los 5 capítulos de Santiago. O sea que esta carta está dirigida a vosotros, a mí en primer lugar, a la iglesia en general. Y nos lleva a meditar en un punto muy importante, la lengua. La lengua. Y dice el capítulo 3, versículo 1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos, y él se incluye, vamos a recibir mayor condenación. Y no está hablando de la condenación en el infierno, no está hablando de que se va a perder por toda la eternidad ahí en el infierno, sino que vamos a recibir a aquellos que pretenden o queremos ser maestros, y el maestro está para enseñar, y hay de aquellos maestros que enseñan mal la Escritura. Por eso que temblamos al estar acá, porque lo debemos hacer no solo con pasión, sino con temor, pero también con la dedicación y la fidelidad de introducirnos en la Escritura una y otra vez para aprender. Nadie puede llegar o pretender ser maestro si no aprende, si no pregunta, si no indaga. No podemos enseñar, aunque podríamos enseñar, pero ¿qué cosa? Nosotros debemos enseñar la sana doctrina, la palabra de Dios, así como hemos aprendido una predicación expositiva. Y bien en tucumano, para los tucumanos, que se entienda bien el problema aquí de
todos nosotros, la iglesia, los hijos de Dios, los siervos de Dios, el problema de cada uno de nosotros es la lengua. ¿Qué podríamos ponerle como título a esto? Podríamos decir, un corazón nuevo, una lengua controlada. Solamente aquellos que tienen un nuevo corazón tienen la capacidad de poder refrenar, controlar la lengua. Debemos controlar la lengua. Hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros. El Señor Jesucristo tuvo a los apóstoles 3 años, enseñándoles y enseñándoles y enseñándoles la sana doctrina, la que Él recibió del Padre y se la trajo a la iglesia. Y enseñó, enseñó y enseñó esa sana doctrina. Amados, qué importante o qué peligro que es un líder que malinterprete la Escritura, porque por detrás de ese líder hay muchos encolumnados detrás, ya sean líder de una iglesia o en la casa, en la familia. Podemos hacer tropezar a muchos como líderes cuando malinterpretamos la Escritura. Nosotros que venimos de los pares de sufrir, Lázaro, la fe de eso, fuimos muy mal enseñados. Y nosotros, y yo particularmente, seguía ciegamente a esos líderes, defendiendo esa doctrina, creyendo que eso era realmente lo bueno, maravilloso. Claro, venía ciego de las tinieblas, ignorante de todas las cosas espirituales, y de repente comienzo a escuchar algo de la palabra del Señor. Y bueno, pensé que eso era lo mejor. Claro, la palabra de Dios es lo mejor, pero no la interpretación, no las enseñanzas, no la dirección que ellos le daban al Evangelio. Es un peligro, amada iglesia, un líder ignorante que desvía la Escritura, que tuerce la Escritura, que suaviza la palabra de Dios para no causar cierta enemistad en los oyentes. Que cada líder cristiano busque crecer en su conocimiento bíblico y su espiritualidad, y que se esfuerce por reflejar a Cristo en su liderazgo. Que seamos líderes que a través del conocimiento y la comunión con Dios, conocimiento y comunión con Dios, algo que va asociado, inspiremos, enseñemos y guiemos a otros hacia una relación más profunda con el Señor y una vida centrada en su voluntad. Amados, no es que no debemos ser maestros, porque acá dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, pero no es que no debemos enseñar, sino que debemos enseñar la sana doctrina, por supuesto. El problema es querer ser maestro, sin primero aprender. Mire lo que dice Hebreos capítulo 5, retroceda ahí un par de hojas. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Nuestro Señor Jesucristo 3 años estuvo discipulando, enseñando y enseñando, para que los discípulos del Señor conocieran la palabra. ¿Usted lleva más de 3 años en iglesia? Bueno, Hebreos capítulo 5, versículo 11, hay una advertencia contra la apostasía. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír.
pretender aprender sin escuchar. Porque debiendo ser ya, ¿qué cosa? Maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Tenemos los sentidos ejercitados, tenemos la hermosa tarea de escudriñar la palabra de Dios todos los días. La debes escudriñar todos los días la palabra de Dios. Ahí es donde vas a tener los sentidos ejercitados. Yo cuando dejamos, yo no tuve escuela secundaria, Gata tuve 4 años de primaria, pero cuando por ahí una persona quiere retomar los estudios, le cuesta mucho más que aquellos que ya vienen en carrera y continúan en carrera, ¿sí? Tienen los sentidos ejercitados en eso. Si ahí es difícil, se imagina volver después de un tiempo a querer retomar. Yo dejé de estudiar esos 4 añitos en la escuela primaria yo en el campo y después arranqué estudiando el seminario William Carey en Viejo. ¿Sabe cómo me costó? Pero Dios es bueno. Dios es bueno. Abre el entendimiento y me ha dado lo suficiente, lo necesario, lo que necesito para hablar a los tucumanos, ¿sí? De la palabra del Señor. Bueno, 1 Timoteo capítulo 3, ¿qué dice? Siga hacia atrás. 1 Timoteo capítulo 3. Requisito de los obispos. Estamos hablando de que el Señor sí quiere que seamos maestros, sí quiere que enseñemos, pero primero quiere el Señor que aprendamos, que preguntemos, que conozcamos la palabra de Dios y al Dios de la palabra, por supuesto. 1 Timoteo capítulo 3, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, es una buena obra la que desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. ¿Qué más? Apto para enseñar. Por supuesto, estos requisitos no son solamente para aquel que quiere llegar a ser un maestro, es para todos, por supuesto. Pero para ser un maestro, agrega que sea apto para enseñar, que haya aprendido bien la palabra del Señor. Dice el versículo 6, no un neófito. ¿Qué es un neófito? Un recién convertido, nuevito en la fe, no entiende todavía las doctrinas fundamentales de la Escritura, no entiende todavía las cosas del Evangelio bien. Entonces no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Entonces debemos estudiar, aprender, conocer, indagar y después enseñar. Porque todos fuimos llamados, y la Gran Comisión dice eso, ¿no? Vayan y evangelicen. Pero debemos aprender, conocer la palabra del Señor, por supuesto. Volvemos a Santiago capítulo 3. Cuando hablaba de la influencia del líder, mire lo que dice Mateo 5:19, perdón. Mateo 5:19. Un líder puede influenciar para bien o para mal. ¿Se acuerda en la iglesia primitiva un líder que dijo: voy a pescar, esto no es para mí, me voy a mi antiguo oficio, me voy a pescar? ¿Y qué dijeron los otros? Nosotros también vamos contigo, Pedro.
Y si él hubiese dicho, me voy a retirar como hacía el maestro, a lugares solitarios, me voy a orar, los otros seguramente iban a decir, vamos contigo también. Mire la importancia de aquel que va al frente, que lidera. Entonces, ¿qué dije? San Mateo capítulo 5, dije, 5:19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Esto es lo que dije, recibiréis mayor condenación aquellos que conocen la palabra o que no conocen bien la palabra del Señor y enseñan mal. Cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, cualquiera que los malinterprete o que los voluntariamente los distorsione y así los enseñe, será llamado pequeño en el reino de los cielos. El liderazgo, según Coalición por el Evangelio, muy a menudo el prestigio comúnmente asociado con el liderazgo, autoridad, respeto y poder, seduce el corazón de los líderes en tales casos. El resultado final es un líder que descuida o abusa de los seguidores de Cristo. Consciente de esta tendencia, Jesús invierte la jerarquía del liderazgo tradicional y llama a sus discípulos a imitar su ejemplo de servicio. Él es el maestro al cual debemos observar e imitar como líder, como maestro, como todo. Él es el maestro en todo. Mateo 20:25. Mateo capítulo 20, versículo 25. Al 28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Ese es el carácter de un líder. Él es a quien debemos imitar en el servicio. ¿Y qué tiene que ver esto con la lengua? Mucho, hermanos. Un líder puede traer bendición o maldición. Un líder de los pares de sufrir dijo: iglesia, porque no se tratan de hermanos, gente, así dice, gente, usted que es un diezmista fiel, ponga a Dios entre la espada y la pared, porque Él está obligado por su palabra, por su promesa, obligado a bendecirte. Si es que usted es un diezmista fiel, Él está obligado a bendecirte, porque Él lo ha prometido. Malaquías 3:10, si lo quiere corroborar, vaya a Malaquías 3:10. Él ha prometido bendecir. Ponga a Dios entre la espada y la pared. No tenga miedo, porque Él lo va a bendecir. Me costaba mucho
Pero como era el líder, era el pastor, era el que enseñaba, y yo lo tenía arriba como realmente un gran predicador, y me hacía cosita decirle a Dios, estás obligado a bendecirme. Pero lo pensaba, claro. Si yo soy un diezmista fiel y Él es fiel a su palabra, bueno, sí, es verdad, Él está obligado a bendecirme. Mire la influencia de un líder religioso, sin temor de Dios. Y muchos, y esa palabra no era para 20 o 30, un grupito de 12. Era en el Cine Plaza lleno, 600 personas escuchando un líder que los estaba llevando a reclamar las bendiciones de Dios. Ciego, guía de ciego. Así que mire la importancia de un líder. ¿A dónde lo puede llevar? Con una mala interpretación o una distorsión, porque es una distorsión del evangelio de los pseudos pastores que quieren llevar a la iglesia a lograr bendiciones materiales. Está obligado a bendecirte, decía. Sigamos con Santiago capítulo 3, versículo 2. Porque todos ofendemos, se incluye Santiago también ahí, porque este es un problema de todos. Amados, yo creo que todo el tiempo nosotros como hijos de Dios ya fuimos salvados, regenerados, llenos de gozo en el corazón por ser hijos de Dios, pero yo creo que todo el tiempo debemos, o todos los días debemos postrarnos a los pies del Señor pidiendo perdón por nuestros pecados. Porque pecamos y la lengua está puesta en nuestros miembros. Entonces dice que todos ofendemos muchas veces y al que más ofendemos es al Señor que nos salvó con nuestras malas palabras. Muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Cuál es el varón perfecto? El que refrena su lengua. ¿Quién puede hacer eso? Bueno, es una tarea. Aquel que alcanzó madurez debe tener en cuenta esto. ¿Qué dice Santiago mismo en capítulo 1, versículo 19? Santiago 1, 19, leamos desde el 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Madurez, amada iglesia. Necesitamos alcanzar esa madurez. Necesitamos escuchar más, oír más y hablar pausado, tranquilo, pensando primero lo que vamos a decir. Porque si hablamos así, medio de corrido, y engranamos, a veces ni pensamos lo que vamos a hablar. Entonces todo hombre sea tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Volvamos al capítulo 3 de Santiago. Dice el versículo 3, he aquí, nosotros ponemos freno
en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Hay dos cosas que él va a usar aquí para ejemplificar esto, ¿no? Caballo y naves, un barco y un caballo. Aquí ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. A los 8 años de edad me llevaron a Simoca y un día subí en un caballo, jovencito nomás, el caballito, y cometí el error de montar en ese caballo sin rienda. Así nomás lo subí. Lo fui direccionando con la mano así, ¿vio? Y el caballito empezó a caminar y vio el caballo de la Pantera Rosa. Eso es lo que a mí me gusta ver en la televisión. Bueno, el caballo de la Pantera Rosa comienza a apurar un poquito, ¿no? Empieza a apurar, y a eso empezó a hacer este caballo. Y empezó y se desbocó. Y yo no tenía cómo frenarlo. Tampoco tenía mucha experiencia en hipismo. Y no sabía si agarrar de la oreja, no sabía qué hacer, pero ya se mandó mal. No tenía cómo frenarlo. Y en lugar de cruzar la pierna y tratar de largarme así parado, cometí el error de largarme de cabeza. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Casi me muero. Así es la lengua, amados. Como un caballo que no tiene freno. Por eso nosotros debemos observar eso. Controlarla, frenarla a tiempo. Porque este caballo se mandó. Problema. Por eso Santiago dice, los caballos necesitan freno para que puedan obedecerle al hombre. Este caballo yo le hablaba, no sabía qué le iba a hacer, no entendía mi lenguaje, no entendía, así que no sabía qué iba a hacer, así que me mandé nomás de cabeza. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, dice el versículo 3. Versículo 4, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Acá hay un caballo y un barco controlado. El creyente que ha sido regenerado puede y debe controlar su lengua. Debemos, porque podemos controlar la lengua. Porque Dios nos ha dado un corazón nuevo y podemos, por el Espíritu Santo de nuestro Dios, tenemos eso que llamamos dominio propio. Domina tu lengua, controla tu lengua. Nicolás, controla tu lengua. Como el caballo desbocado y como un barco que está controlado por un muy pequeño timón, así, o un caballo controlado por el freno, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán gran bosque enciende un pequeño fuego. Cuán gran bosque enciende un pequeño fuego. Déjenme contarles algo también del campo. En aquel tiempo, nosotros los más viejos saben, los que se criaron en el campo saben que en ese tiempo nosotros pelábamos la caña con cuchillo. No tenía que ir ni una maloja. Y así la cargábamos y así iba a parar al ingenio bien peladita la caña. Cuando un cerco se quemaba, esa caña no servía para nada. Ahora es al revés, ¿no? Ahora se quema todo y todo va como viene. Al ingenio así, caña quemada. En ese tiempo no era así. ¿Sabe qué hacían los paisanos? Cuando había enemistad con otro así, o envidia, o en fin, lo que fuera. Partía de un corazón muy, muy bueno. Amontonaban maloja
y prendían una vela. Esa pequeña llamita de la vela, cuando se iba consumiendo y tocaba la maloja. La maloja es el desecho de la caña. Claro, qué sabiduría. Ponía la vela para que le diera tiempo a volar. Y cuando la vela se iba consumiendo y tocaba la maloja, se armaba se ardía todo el cerco, toda la caña se quemaba. Y peor, cruzaba el cerco del vecino porque todo era pasto seco. El vecino, que no tenía nada que ver con el rencor del amigo, también sufría las consecuencias. Si usáramos esa sabiduría, esa inteligencia para cosas buenas, ¿no? Ese es un problema, amado. Así es la lengua, dice Santiago. Un pequeño fuego puede mandarse un gran incendio y deja mucho campo incinerado, muchos corazones quemados. Cuidado con tu lengua, dice el Señor a través de Santiago. Cuida tu lengua, me dice el Señor. ¿No ves cuán gran bosque se enciende un pequeño fuego? Por eso debemos controlar la lengua. Y la lengua es un fuego, dice el Señor. Es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Cuando arrancamos y empezamos a hablar mal de este, de aquel, del otro, chusmerío, murmuraciones, todas esas cosas que la Biblia condena y prohíbe, y nosotros encaramos y le vamos, es una lengua fuera de control. No tiene freno ni timón. Y va. Y es inflamada por el infierno. O sea que cuando nosotros entramos a darle al chusmerío, entramos a darle a las malas palabras, empezamos a hablar cosas que no convienen, como dice la palabra de Dios a través de Pablo, cuando empezamos a usar la lengua para lo que no edifica, el infierno está de fiesta. Satanás está gozoso. Los demonios se alegran. Ese es mi hijo. Porque Satanás dice que es el padre de la mentira. Y ahí podemos incluir también eso, la mentira. Junto con el chusmerío y con un montón de cosas. Esa lengua es inflamada por el infierno. Cuando soltamos palabras deshonestas, atrevidas, chusmerío, y hablamos mal de este, hablamos mal de aquel, cuidado con los juicios correctivos del Señor. ¿O no le pasó eso a María? Cuando con Aarón comenzaron a hablar de Moisés. Si Moisés puede, si Dios lo usa a Moisés, ¿cómo no lo va a usar a nosotros? Él puede tener su iglesia, nosotros podemos tener la nuestra, ¿qué problema hay? Y ya empezaron a hablar mal de Moisés. Y vino el juicio de Dios sobre María, que quedó leprosa. Juicio de parte de Dios. Quedó leprosa. Tuvieron que llorar ante la presencia del Señor para que María sea restaurada, sanada, limpiada. Y yo que sepa, el mismo Dios que ejerció juicio en ese tiempo es nuestro y el mismo Dios. Y su voluntad es la misma. ¿Cuál es la voluntad de Dios en esto? Refrena tu lengua. Controla tu lengua. Controla tu carácter. ¿Por qué? Porque toda naturaleza de bestia
y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Entonces, si eso es domado, un león puede ser domado, tu lengua, si eres regenerado, la puedes domar. Vamos a Proverbios 10, 19. Proverbios 10, 19. Proverbios 10, 19. Proverbios 10, 19. Después del Salmo. Proverbios 10, 19. Dice: en las muchas palabras no falta pecado. Entonces todo hombre sea pronto para oír. Mas el que refrena sus labios es prudente, tardo para hablar. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios, ahí el contraste, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Y hablábamos de la importancia de un líder, ¿no? Y los líderes de aquella época, como lo muestra Oseas capítulo 4, versículo 6, mi pueblo ha sido destruido porque le faltó conocimiento. Los líderes, los sacerdotes desecharon el conocimiento y así estaba el pueblo, ciego e ignorante. Los necios mueren por falta de entendimiento. Proverbio 12, 25, ya que estamos en Proverbios, que tiene mucho para hablar de la boca, de la lengua, de los labios, mucho para decir. 12:25, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Qué lindo, mis amados, cuando estamos por ahí no tan bien, un poco triste, desanimado, y llega un hermano con una buena palabra y te levanta, te fortaleces, te da vida, te da fuerza para seguir. La buena palabra lo alegra. No como los amigos de Job, por ejemplo. Eran amigos, por supuesto que sí. No cualquiera está en todo el tiempo que Job sufrió. Ellos estaban ahí. El problema no era eso. El problema era la lengua. El problema de ellos fue el hablar y qué habrá hecho y por algo estás así y todo lo demás, ¿no? Esos tres amigos, después se une uno más. Y para colmo, la esposa también. Todavía persistes en tu integridad, maldice a Dios y muérete. Ese es un bálsamo para tu alma, ese tipo de palabras, ¿no? Bueno, la buena palabra es lo que lo alegra, o alegra el corazón del creyente, del Hijo de Dios. Porque también nos desanimamos, también necesitamos de un hermano, de un amigo, que nos traiga ese refrigerio para nuestra alma, que es la palabra buena. Y la palabra buena es lo que sale de la Escritura, la palabra de Dios. El versículo 22 dice ahí nomás arriba, los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Aquellos que viven en la verdad, predican la verdad, hacen la verdad, hablan palabras de edificación, alegran el corazón de nuestro Dios. Capítulo 16, ya que estamos en Proverbios, versículo 24. Capítulo 16, 24. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Palabra suave,
Retroceda al capítulo 15, versículo 1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra, lo contrario, lo suave que es, áspera, hace subir el furor. La palabra suave, dicha con sabiduría, esa es la palabra que levanta. Y esa palabra suave que viene de parte de Dios alegra el corazón de Dios. Pero las palabras ásperas hacen subir el furor. Y cuando vamos y me acuerdo del matrimonio también como enseñanza, dice que el hombre, aparte de amar a su esposa y de mostrarle amor a su esposa, también le debe hablar a su esposa, no con palabras ásperas. ¿Cuánto debemos cuidar la lengua, amados? Siguiendo con el capítulo 15, versículo 2. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. ¿Qué es eso? Torpeza, áspera, torpe. Cuida tu lengua, dice el Señor. Bien, volvamos a Santiago 3, versículo 8. Habla de que toda naturaleza, todos los animales, puede ser domado por la naturaleza humana. Versículo 8 dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Hace daño, amado, hace mucho daño la lengua cuando es mal usada, cuando salen palabras ásperas, cuando salen palabras de torpeza, sandeces, cosas que no edifican. Versículo 9. Con ella, o sea, con la misma lengua, bendecimos al Dios y Padre. A eso hemos venido hoy a la iglesia. A alabar, a bendecir, a exaltar, a darle al Dios que nos salvó toda gloria, toda honra, toda la alabanza. Pero esa misma lengua, cuando salgo de la iglesia, no la puedo usar o no la debo usar para maldecir, para chusmear, para hablar mal de otras personas. Es por eso, amados, cuando llegamos a la presencia de Dios en este lugar, lo primero que debemos hacer, Dios perdona mis pecados, para que pueda llevar o llegar a su presencia todo lo que ofrendemos acá, limpio, al mismísimo trono de la gracia. Porque si llegamos acá, como si dijéramos, no, yo durante toda la semana he hablado perfecto. Acá dice que es imposible. Toda la semana, del domingo anterior hasta este domingo, ni una mala palabra o nada salió de mi boca que no sea edificación, edificación y edificación. Mentira, amados. Mentira. Debemos llegar a su presencia con ese temor reverente de decirle, Señor, soy un pecador. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Pero estoy aquí, Padre. Estoy aquí. Por tu gracia, por tu misericordia, he venido a ofrecerte desde lo más profundo de mi corazón toda la alabanza. Pero primero, lo primero, Dios, perdón. Maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Es por eso que el Señor quiere que seamos de edificación para los demás y no de destrucción. Debemos orar, amada iglesia. Debemos orar para que el Espíritu Santo de nuestro Dios nos controle, nos ayude.
Debemos colocar nuestras vidas en las manos de Él siempre y que sea el Espíritu Santo el que tome control de nuestro corazón, de nuestra lengua. De una misma boca, dice el versículo 10, proceden bendición y maldición. Hermanos míos, no hay problema, está todo bien. Así dice, esto no debe ser así. No debe ser así, amada iglesia. Mateo 12, 34, ¿qué dice el Señor? Mateo 12, 34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro saca cosas buenas. Y ese buen tesoro, amados, regenerado, salvado, ese buen tesoro es el Espíritu Santo que está dentro. Es el Espíritu Santo que ha cambiado nuestro corazón. Y Él ha puesto un corazón de carne, un corazón bueno, porque ese corazón no es con el cual hemos nacido, ese corazón lo pone Dios. Y no solo eso, su Espíritu Santo hace morada dentro. Ahí está la capacidad que necesitamos. Ahí está para nosotros lo que antes no teníamos, porque de un corazón malo no podían salir cosas buenas, pero ahora que hemos sido salvados por el Señor, transformados nuestros corazones, entonces, lo que hablamos muestra lo que somos. Versículo 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Amados, en la iglesia somos santos. ¿Y en la casa? Acá todos parecemos querubines. ¿Y afuera? ¿En la calle? ¿En el trabajo? ¿En la casa? ¿Con la esposa? ¿Palabras ásperas? ¿Con los hijos? ¿No irritáis a vuestros hijos? ¿Cómo somos allá afuera? La lengua debe estar controlada. Acá es más fácil. Afuera es el punto. ¿Qué onda cuando en el tránsito? Cuando alguien se cruza adelante. Cuando alguien te frena medio encima. ¿Cómo reaccionamos? Cuando alguien nos dice algo, ¿cómo reaccionamos? ¿Como creyentes? ¿O como alguien que no tiene la capacidad de refrenar su lengua? El orar sin cesar puede significar eso, pienso así. Es estar siempre en ese espíritu de oración, estar siempre pendiente de que el Señor lo ve todo, que Él está dentro, que Él está afuera, que Él está en todo lugar. Debemos clamar al Señor que nos ayude a tener ese dominio propio, a dominar nuestra lengua. Por supuesto, pecamos. Te dirá, no, perfectos no somos porque siempre algo se nos va a escapar. Y sí, es verdad, hermano. Pero es tan bueno Dios que nos lleva al arrepentimiento. Y Él nos perdona. Eso es lo que un creyente solamente puede hacer. Solamente el creyente es llevado por el Espíritu a los pies de Cristo, reconociendo que ha fallado, que ha pecado, que ha ofendido a Dios y que quiere su perdón, la restauración. Capítulo 12, versículo 12, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceituna o la vid higo? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce.
Nuestro Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo cuando le habló del nuevo nacimiento, de la necesidad del nuevo nacimiento o la necesidad de pasar por el quirófano espiritual para ser cambiado el corazón del hombre, porque es perverso por naturaleza el corazón del hombre, necesita un cambio de corazón y de espíritu. Pero el Señor le dijo a Nicodemo, después de hablarle todo eso, que se me fue. Voy a Santiago, voy a Juan 3. Voy a Juan 3. Voy a Juan 3. Eso, 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces no le puedes pedir a un carnal que no conoce a Dios, que no tuvo un cambio de corazón, que su naturaleza es la de Adán, nacido en Adán, ha crecido así y vive así, no le puedes pedir que refrene su lengua del mal, no le puedes pedir que cuide sus palabras, no le puedes pedir esas cosas, aunque ellos lo saben, pero no lo pueden hacer. Pero nosotros sí podemos y debemos tener ese control, porque el Espíritu Santo de nuestro Dios está para convencernos de que hemos pecado. Después es una tarea nuestra, una responsabilidad nuestra de doblar nuestras rodillas y decirle, oh Señor. Y como Pablo decía, miserable hombre de mí. Quería ser perfecto y no podía. No, pero había un querer, había en él eso de decir, Señor, una vez más te he ofendido. Perdón, Señor, perdón. ¿Cuánto necesitamos nosotros del día a día, pedir perdón a nuestro Dios? Día a día debemos tener entonces eso, una vida de arrepentimiento. Vamos al Salmo 34, versículo 12. Salmo 34, hace una pregunta al Señor. Salmo 34, 12. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? No está hablando en la eternidad, está hablando de muchos días acá. ¿Quién es el hombre que desea vida y muchos días para ver el bien? Y todos vamos a levantar la mano. ¿Quién no quiere eso? ¿Quién no quiere tener una vida bendecida? Todos queremos. Sí, Señor, yo quiero esa vida. Y yo quiero tener muchos días para ver el bien, para ver al Señor y ver las bendiciones del Señor en mi vida. ¿Qué tengo que hacer? El versículo 12 dice lo que tenemos que hacer. Guarda tu lengua del mal. Ese es el requisito. No es fácil, ¿no? Bueno, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Engaño. Apártate de ese mal del cual te debes guardar. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Apártate del mal. ¿Dónde está el mal? Bueno, en el mundo. Apártate del mundo. Santifica tu vida. Guarda tu lengua del mal y vas a disfrutar de las bendiciones del Señor. En tu diario vivir, Dios irá bendiciendo y bendiciendo tu vida. Es una promesa de nuestro Dios y yo la creo. Pero dice el Señor, refrena tu lengua. Aparta tu lengua del mal. Aparta tus ojos del mundo. Amados, hemos identificado, creo yo, el problema. Más bien, si estamos hablando de la lengua, de la boca, de los labios, creo que el problema es más profundo. Y es el corazón. Es el corazón. Nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado eso. El corazón.
Si eres nacido de nuevo, tienes la capacidad de refrenar tu lengua. Si no tienes esa convicción de hablar, de haber nacido de nuevo, haga el Señor, o ruega al Señor que cambie tu corazón. Arrepiéntete. El que tiene un corazón nuevo, guárdelo, cuídelo, porque de él mana la vida. Debemos hablar, entonces, ¿qué hacemos? Quedamos callados para no pecar, para no ofender, para nos aislamos por ahí, nos vamos a una isla, para así, no sabemos qué hacer, al final hablamos, no hablamos, qué decimos, qué no decimos. Dios quiere que hables, y que hables mucho, mucho, la palabra de Dios, que evangelice. Si no, ¿cómo cumplimos con la gran comisión de ir y hacer discípulos? ¿Cómo vamos a hacer eso si no vamos y hablamos y hablamos y enseñamos y enseñamos? Mire lo que dice Hechos 8:34, Hechos de los Apóstoles, ya termino, Hechos de los Apóstoles 8:34. Debemos hablar, pero debemos observar lo que hablamos. ¿Se acuerda del etíope que venía de Jerusalén de adorar? Y venía de adorar a un Dios que no conocía, y Dios sabía de eso, y Dios envió a Felipe, y Felipe lo encontró en pleno desierto, y ahí el eunuco, el etíope, venía leyendo Isaías 53, alguien murió, ¿y quién es ese que no se le hizo humillación? ¿Quién es? Quisiera saber quién es. ¿Entiende lo que lees? No, la verdad que no entiendo. Entonces dice el versículo 34, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. ¿Isaías está hablando de él o de quién está hablando? Entonces dice el versículo 35, Felipe, abriendo ¿qué? Su boca. Abre tu boca, iglesia. Usa ahí sí la lengua. Abre tu boca cuando Dios ponga delante de ti muchos eunucos, muchos etíopes. Ahí abre tu boca, como lo hizo Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció con la lengua el evangelio de Jesús. ¿Se entiende? Claro que debemos hablar. De nuestra lengua debe fluir siempre el evangelio, la buena palabra, la sana doctrina que lleva a las personas como a este hombre a ir recién a conocer al verdadero Dios, aquel que lo fue a adorar en Jerusalén pero que lo encontró en el desierto, cuando Dios usó un siervo que abrió su boca para presentarle el evangelio y hacerlo conocer a Jesucristo. Mateo 5, no lo busque, de Mateo 5 dice el Señor Jesucristo, que es nuestro modelo perfecto, que es el maestro, el rabí, a quien lo debemos observar para imitar todo su accionar. Dice Mateo 5:1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. El versículo 2 dice, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo, y ahí comienza el sermón de las bienaventuranzas. Bienaventurados vosotros y esto, y esto, y esto. El maestro abrió su boca y les enseñó, y les enseñaba y les enseñaba. El maestro Jesucristo. Después, aunque lo leímos antes, pero después Dios, el mismo Espíritu, usando a Felipe, también usó a Pedro y ahora quiere usarte a ti y quiere usarnos a cada uno de nosotros. Los que tenemos esa convicción, somos nuevas criaturas. No soy perfecto, vamos camino a la perfección, porque la obra que el Señor la comenzó transformando el corazón, Él la va a continuar hasta el día de Jesucristo. Voy a llegar a ser perfecto como el Maestro. Pero en el mientras tanto, Dios está trabajando. Tampoco vamos a decir, al hermano se le escapó una mala palabra, entonces no es hermano. Cuidado, iglesia.
Dios está trabajando en el corazón, Dios está trabajando en el carácter, Dios está trabajando en ese hermano que Dios lo ha llamado por el Evangelio. Pero en el mientras tanto, nosotros debemos ir abriendo la boca, soltando la lengua para predicar el Evangelio. Este Jesucristo, que debe ser conocido y debe ser anunciado. ¿Eres un testigo o no? ¿Testigo mudo? Dios nos ayude a avanzar, pero avanzar siempre observando estas cosas. Calla, escucha más, habla menos, pon freno a tu lengua, observa tu corazón, observa tu corazón. Si eres transformado por la gracia de Dios, entonces dale gloria a Dios y esfuérzate, es una tarea, a ser cada día más piadoso. Dios nos ayude en esto. Cuando tengamos que abrir nuestra boca, lo hagamos con sabiduría para compartir el Evangelio de Jesucristo. Alabado sea su nombre. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. Sí, Señor, así somos. Lo reconozco. Somos pecadores, que muchas veces, Señor, Padre, hablamos cosas que no convienen. Hablamos cosas, Señor, que no edifican. Hablamos sin sentido muchas veces. Largamos palabras que sin darnos cuenta, amado Padre, ofenden, hacen daño a otras personas. Dios, ayúdanos. Ayúdanos a vivir observando a Jesucristo, el Maestro, el líder por excelencia, el siervo fiel que hablaba con sabiduría, y esa misma sabiduría que proviene del Padre nos la da gratuitamente cuando nosotros la pedimos, la buscamos. Amado Señor, gracias porque tu presencia nos ha bendecido grandemente en esta mañana, porque tu palabra ha sido expuesta, porque tú nos has hablado a través de ella. Y Señor, así, con las limitaciones, con dificultades, pero creo, Señor, que hemos comprendido perfectamente que es la tarea del creyente refrenar la lengua, observar el corazón, pensar, oír más y hablar palabras suaves que sean como un bálsamo al corazón de aquellos que van a escuchar. Oh Dios, gracias por enseñarnos, gracias por sostenernos, gracias por bendecir a la iglesia del Señor Jesucristo. Amén, amén.